5 leyendas de terror conocidas en Perú. Número 1. La leyenda del monje sin cabeza. Se dice que en el distrito histórico de Barranco existe una leyenda popular que afirma que por las noches aparece el fantasma de un sacerdote vestido con su hábito, pero con la particularidad de que no tiene cabeza. Muchos habitantes de la zona aseguran que a más de uno este monje se le ha cruzado, causando terror y pánico. Cuenta la leyenda que en el distrito de Barranco, en la iglesia de la Ermita, a finales del siglo XIX, había un sacerdote que tenía el carácter agrio y una vida visiblemente desordenada. Según distintas versiones de la historia, aseguran que el sacerdote era una persona frívola, que no transmitía lo que todo cura normal transmite, que en este caso sería paz, tranquilidad y armonía. Casi siempre se le veía de mal humor, renegando por todo. Los domingos, en la misa, hacía énfasis de que las limosnas no alcanzaban para sufragar los gastos de la iglesia, que los fieles debían ser más nobles y apoyar la causa que demandaba el servicio. Los niños a veces se acercaban con miedo, porque el dichoso monje, ante las preguntas muchas veces inoportunas, sacaba un San Benito de dentro de su sotana y perseguía a los chicos por toda la ladera de la quebrada donde se hallaba la casa curial. Cuando los muchachos utilizaban la plazuela que está en la puerta de la iglesia, este salía lanzando improperios irrepetibles. Lo único que se entendía era que estaban profanando la casa de Dios y que este no era un sitio para jugar a la pelota. Lo cierto es que esos juegos se realizaban en una hora de la tarde, horas que el monje solía hacer su siesta y le gustaba dormir plácidamente. Otros decían que en las noches cierta señora de la sociedad barranquina entraba a la casa del monje y que se retiraba cuando el sol salía, cosa que no se ha comprobado. Tampoco se sabe quién era la mujer de los deslices del monje. Como pueden sacar de conclusión, este monje se podía llevar el premio al monje más antisocial y pecaminoso. La leyenda cuenta que el monje se colocó en el patio interior para tocar la campana que llamaba al rezo del Ángelus, cuando el terremoto del 24 de mayo de 1940 lo sorprendió. No tuvo tiempo de correr, pues una pared se había caído y tapado la única puerta que podía salvarle. La campana cayó sobre su cabeza cortándola en dos, y luego el repase lo terminó de cercenar. Este fue otro de los terremotos más fuertes que asoló Lima, después del terremoto del 28 de octubre de 1746, pues tuvo una magnitud de 8.2 grados. El sismo fue tan fuerte que se sintió hasta Arica en el sur y Tumbes por el norte. Ese año, Barranco, Chorrillos y La Punta sufrieron muchos embates de la naturaleza. Volviendo a la historia, después de pasado el susto por el terremoto y comenzado con las reconstrucciones del distrito, se dice que se sienten las campanas sonar como llamando al Ángelus, y luego unos gritos lastimeros, casi ahogados, que salían de la misma ermita. Otros afirman que en las madrugadas se han cruzado con dicho monje, pero sin cabeza, y dicen los que lo han visto que han sentido como la sensación, como que el aparecido les preguntara: ¿has visto mi cabeza?
Y claro, la gente sale corriendo como diablo que se lo lleva el viento. Muchos relatos cuentan que en las noches oscuras, sin luna, golpe de las 2 de la madrugada, deberías tener cuidado, porque no sabes si en tu camino y con tu suerte, o mejor dicho, tu mala suerte, podrías escuchar el sonido de campanas para luego, y en peores situaciones, tener que ver lo que no quieres ver. Y es el monje atravesar la puerta para salir en búsqueda de su cabeza a la plaza. A pesar de que han pasado más de 100 años del suceso, muchos vecinos de la zona han manifestado verlo por las noches recorriendo las calles del distrito. Es por tal motivo que la historia del monje sin cabeza se ha esparcido como una leyenda urbana. Quienes señalan que su alma no podrá descansar nunca en paz debido a que éste fue malvado en su existencia terrenal. Sea cierto o no, son varios ciudadanos los que prefieren tener cuidado en las noches barranquinas. Número 2. La enfermera sin cabeza del Hospital Loaiza. El Hospital Arzobispo Loaiza es una de las construcciones más reconocidas en Lima, Perú. Por sus pasillos han deambulado cientos de pacientes, enfermeros y médicos. En estos mismos corredores donde todavía se cuenta una oscura leyenda. Dicen que años atrás, no se sabe en qué época con exactitud, trabajaba en la clínica una bella y amable mujer que hacía las funciones de enfermera. Todos la estimaban mucho por su cariñoso trato con los pacientes. Sus colegas la admiraban por ser una trabajadora ejemplar que amaba su profesión. Con el paso del tiempo, uno de los doctores terminó enamorándose de ella, y fue así como el cortejo de varios meses culminó en un lindo noviazgo. La pareja puso fecha para la boda. Todos en el hospital estaban felices por ellos. Faltaba muy poco para el gran día, cuando el doctor fue llamado a un congreso fuera de la ciudad. De inmediato, empacó sus cosas y le pidió a su prometida que continuara con los últimos preparativos del casamiento, asegurándose que estaría de vuelta a tiempo. Desafortunadamente, el destino iba a cambiar sus planes. El joven médico murió durante el viaje, víctima de un accidente fatal en la carretera. Cuando la muchacha se enteró de la mala noticia, sufrió un shock por el que tuvo que ser hospitalizada. Sus compañeros, preocupados, se turnaron para cuidarla y tratar de distraerla, pero nada parecía ser suficiente. La chica no quería comer ni levantarse. En sueños llamaba a su prometido y durante el día lo único que hacía era mirar por la ventana. Sin hablar con nadie, había perdido las ganas de vivir. Un día aprovechó que nadie estaba en la habitación con ella para tirarse por la ventana. La caída no la había matado. Estaba en un segundo piso. Lo que la mató fue darse de bruces contra las herramientas que algunos trabajadores de la construcción habían dejado en el suelo, ya que estaban remodelando el hospital. Todos en el lugar se estremecieron al escuchar su último grito de horror. Había caído sobre unos metales que acababan en punta, perdiendo la cabeza al instante. La desdichada enfermera se encontró en un charco de su propia sangre y todos pudieron observar ese acto. Desde entonces, se dice que su alma no ha podido abandonar la clínica. Muchos pacientes comentan que su cuerpo sale a caminar por los pisos del hospital, mientras que otros han quedado traumatizados después de ver la figura de una mujer descabezada que ronda por los pasillos, vistiendo un uniforme muy antiguo con una capa azul, y se desvanece al entrar en las habitaciones. Número 3.
El fantasma del túnel Herradura. Dicen que en Chorrillos, dentro del túnel cerca de la playa llamada La Herradura, se aparece un fantasma que acecha a los conductores que manejan de noche. Algunos comentan que es el fantasma de un anciano cojo que solía vivir a la entrada del túnel hasta que un auto lo arrojó. Otros dicen que al hombre le falta una mano y que si alguien lo convoca mientras está dentro del túnel, ese se aparece y le hace perder el control del vehículo. La leyenda de este lugar se remonta al año 1910, cuando se instauró la conocida Compañía Nacional de Tranvía Eléctrico, CNET, a la cual los lugareños se referían tan solo como la Nacional. Esta se estableció como una línea de tranvías entre Lima y Chorrillos. El más largo recorría el mencionado túnel de 208 kilómetros de largo hasta la playa de La Herradura. Si bien el proyecto se llevó a cabo con éxito, al poco tiempo la empresa tuvo que declararse en quiebra debido a los altos costos de mantenimiento que demandaba aquel tranvía. Por otra parte, los automóviles comenzaban a circular por la ciudad, para los cuales el camino costanero no era suficiente. Era estrecho e iba en un solo sentido, justo hacia La Herradura. El retorno, por otra parte, se hacía desde la playa pasando por el túnel, de cuyo piso se removieron los antiguos rieles de tranvía. Aquel sitio no tardó en convertirse en escenario de desastres, a causa de la velocidad con la que entraban los coches y lo estrecho del túnel. Muchas personas perdieron la vida al cruzar para llegar a la playa. Una de ellas fue un anciano que vivía en las cercanías, el cual no se dio cuenta de lo peligroso que era entrar y fue embestido por un auto. El vehículo arrastró su cuerpo por varios kilómetros dentro del corredor. Poco después de que muriera por el impacto de él, nunca se supo su identidad. No tenía amigos ni familiares, vivía solo y nadie sabía de dónde venía. Las autoridades habrían querido clausurar el túnel para evitar más desgracias. Desafortunadamente, hasta hoy sigue siendo el único acceso a La Herradura. Claro que hoy en día la gente cruza con más cuidado. Aquel viejo, como sea, fue enterrado en las proximidades. Cuentan que su alma deambula por el túnel, intentando hallar a su asesino. Esta leyenda urbana señala que el fantasma de un anciano que tiene un solo pie suele asustar a las personas que transitan por dicho espacio. El relato popular refiere que, en más de una ocasión, varios transeúntes que pasan por el túnel se han topado con este fantasma. Otra versión es la de un manco, y cuentan quienes dicen haber tenido un encuentro con dicho ser espectral. Este fantasma suele aparecer dentro del túnel y mover el vehículo de quienes osen detenerse a convocarlo. Transitar por el túnel se convirtió en un gran peligro debido a la velocidad de los autos al pasar por el lugar, lo que originó una serie de accidentes que costó la vida a varias personas, por lo que fue considerado un túnel maldito y se consideró clausurarlo. Pero al ser la única vía de salida de las playas, se ha seguido utilizando hasta el día de hoy. Número 4. El Chuyachaki. El Chuyachaki es una de las leyendas más populares de la selva peruana, que se refiere a un personaje que adopta la forma o figura de una persona conocida del pueblo para engañar a sus víctimas y hacerlos perder en la espesura de su vegetación. Lo llaman Chuyachaki, de pie disparejo, y es considerado el duende o guardián del bosque. Infunde respeto y temor a propios y extraños. Está asociado o relacionado a menudo con el diablo, en algunas variantes y en parte con seres demoníacos. Además, cuentan que no solo es uno, sino varios. En otras creencias, se cree que el Chuyachaki
se origina de una relación de un duende con un demonio, siendo una especie híbrida entre duende y demonio. Generalmente se presenta a quienes caminan solitariamente por las trochas. Según la tradición popular, algunas veces se presenta de manera amistosa y otorgando regalos de la selva, siempre y cuando quien los recibe no diga el origen de su buena suerte. Otras veces se presenta agresivo, pero por lo general solamente desata su agresión hacia personas pecadoras, corruptas o a los ateos. Algunos le atribuyen un espíritu infantil porque secuestra niños para jugar con ellos sin hacerles daño. Otros, en cambio, dicen que los rapta, los destroza y se los come. Los que supuestamente han tenido una experiencia personal con el Chuyachaki dicen que se les presentó cuando realizaban alguna labor propia del lugar, con una figura familiar, haciéndole señas para seguirlo. Después de un buen tiempo se dan con la sorpresa de que ha desaparecido y los ha llevado a un lugar enmarañado del bosque. Quienes dicen haberlo visto sostienen que usa un gran sombrero de paja que oculta un rostro arrugado, en el que destaca una prominente nariz, orejas puntiagudas y ojos rojos. Apenas si rebasa el metro de estatura y viste harapos muy sucios. Otros dicen que camina encorvado y con los pies ladeados. Pero la característica principal de la que deriva su nombre se refiere a sus pies. Uno es de un humano y el otro de un animal. El Chuyachaki es un enano o un demonio cuyo nombre proviene de los términos quechuas para disimil, chuya, y para pie, chaki. Esto es, los pies disimiles. La única forma para descubrir la identidad verdadera del Chuyachaki es mirar a sus pies. Como uno de sus pies es deformado, consecuentemente, él tratará de esconder sus pies. Estando descubierto el Chuyachaki, escapará a la selva. Según esta leyenda de Iquitos, un muchacho fue con sus padres a recoger leña. Los padres dejaron al niño solo por un momento para recoger algo de leña, mientras el niño jugaba en un espacio abierto. Cuando el niño se percató que apareció otro niño de la misma edad en un árbol distante. El niño en el árbol le llamó por señas para venir, pero el niño no salió del espacio abierto, prestando atención a la advertencia de sus padres de no deambular por fuera en el bosque. Cuando los padres del niño regresaron, el niño contó a sus padres sobre el niño en el árbol. Los padres sabían que nadie vivía en el área y el padre fue en busca del niño en el árbol, pero lo que encontró fueron unas extrañas huellas que parecían estar hechas por un enano con un pie deforme. Y así, como esa, hay infinidad de historias y avistamientos del Chuyachaki, apareciéndose repentinamente en las selvas. El Chuyachaki es el diablo burlón de los bosques de la selva, que suele aparecerse a la gente en forma de animal o de mismo hombre, para engañarla y llevarla al fondo de la selva. Sin embargo, cuando se transforma en hombre es fácil reconocerle, porque el pie izquierdo es como de una criatura recién nacida, o como raíz de árbol, o como pata de jaguar. Aunque el condenado procura ocultar ese pie de cualquier modo, además se delata por el fuerte olor a chivo que despide, y la gente entonces ya se halla en guardia. Reza y hace cruces con los dedos o con ramas, pero son a los niños generalmente a los que rapta. Ya en el interior del bosque, el Chuyachaki recobra su horrible figura de diablo y cuelga a sus víctimas de los cabellos en las ramas de los árboles más altos, tirándoles de las orejas, burlándose, riéndose de ellos. Una segunda definición sería duende o diablillo de la selva, pequeño de estatura, viste siempre una kushma o ponchito colorado cuando va a trabajar a su chacra o anda de paseo.
puede transformarse tomando la forma o figura de cualquier persona o animal. Cuando quiere atrapar una nueva y bella doncella y hacerla perder en el monte para siempre, se cuenta que las personas perdidas en la selva suelen encontrarlo. El Chuyachaki no vuelve a aparecer en el mundo real y su víctima pasa a formar a las legiones de duendes de este diablillo, de las cuales es el jefe absoluto. En lo profundo de la selva posee chacras donde cultiva sus alimentos, que resultan ser plantas venenosas similares a la papa, la yuca y otros vegetales alimenticios. Si fuéramos a la selva y encontráramos allí a un familiar u otro ser querido casualmente y sin razón alguna, debemos ser precavidos, porque seguramente el Chuyachaki toma esa forma para hacernos perder en el monte y solo podemos escapar de su encantamiento si logramos descubrir que su pie izquierdo tiene la forma de una pata de cabra. Es raro, pero también se cuenta que pueden tener su pie en forma de patas de otro animal o incluso un pie humano vuelto hacia atrás. El Chuyachaki, el ser místico que castiga a cazadores y que puede transformarse en un ser querido. Se dice que su función principal es cuidar a los animales y plantas que se encuentran en el bosque. Por ello, aquel que tala árboles o caza, no están bautizados o no creen en Dios, son castigados por este ser místico. Además, a pobladores que son justos o de su agrado, les da provisión para varias semanas. Ahora, los relatos son innumerables, pero si debemos darle una apariencia general sería la siguiente: un ser masculino con rostro de adulto, cabello largo y barba, pero con cuerpo de niño y panza sobresaliente. A pesar de que puede cambiar de forma, lo único que se mantiene igual son sus pies. Por eso los tiene cubiertos siempre. Un pie es como de humano y el otro como de un animal. Como su fin es proteger su territorio, es capaz de lanzar truenos y rayos que asustan a los hombres. Puede cambiar el clima y hacer llover en abundancia para apagar el fuego del bosque. Además, puede comunicarse con los animales y avisa a isulas y guairangas, que son avispas gigantes cuyas picaduras producen fiebre, para que ataquen a los extraños. Número 5. El ahogado. Hace años, en una de las zonas rurales de Perú, un chico fue a pasar unos días a la casa de verano de su tío, el cual tenía un gran rebaño de ovejas. En la propiedad había un pozo muy profundo que el muchacho siempre le había dado escalofríos. El día que llegó, su tío le encargó que cuidara mucho a sus ovejas, pues en los últimos días habían desaparecido algunas y creía que se las estaban robando. Él se tenía que ir a una fiesta, así que dejó a su sobrino encargado. Se hizo de noche y el joven se retiró a dormir. Por la madrugada, sin embargo, fue despertado a causa del ruido que hacía una oveja en el establo. Sobresaltado, lo primero que pensó fue que el ladrón andaba haciendo de las suyas de nuevo, así que tomó la escopeta de su tío y salió muy sigilosamente de la casa. Afuera no se veía ni un alma. De pronto, un sonido profundo brotó del pozo. El chico volteó hacia allí y se quedó paralizado al contemplar una larga silueta. Salía lentamente de allí. Tenía la forma de una persona, aunque pudo distinguir que las uñas de sus manos eran más largas de lo normal. La criatura se abrió paso hacia donde se encontraban las ovejas y, temblando, el muchacho apenas atinó a apuntarle con la escopeta y soltar un disparo, que no pareció afectarle en lo absoluto. Por el contrario, la cosa del pozo reparó en su presencia y empezó a arrastrarse hacia él, provocando que las piernas le temblaran del pánico. Rápidamente tiró el arma y corrió lo más deprisa que pudo, rumbo a una laguna que se encontraba en las cercanías. Los pasos del ente se escuchaban cada vez más cerca de él, y su pesada respiración hacía eco como si estuviera suspirando justo encima de su hombro. El joven
se arrojó a las aguas del lago en las que por alguna razón la criatura no pudo entrar, sino que se quedó de pie junto al borde, observándolo fijamente. La noche era tan negra que el chico no podía distinguirlo con claridad. Estuvo flotando en el agua hasta el cansancio, y cuando el amanecer comenzó a aclarar, escuchó como aquello se alejaba arrastrando los pies. Por la mañana, su tío lo encontró fuera de la casa, pálido y tembloroso. Su semblante se convirtió en uno de terror al escuchar lo que había ocurrido por la noche. Sin decir una palabra, fue al pueblo a buscar la ayuda de algunos hombres. Iban a drenar el pozo. Una vez que hubieran sacado hasta la última gota de agua, se aventuraron a bajar y lo que encontraron en el fondo los dejó con la piel de gallina. Frente a ellos se encontraba el cuerpo sin vida de un hombre desconocido, en tal estado de descomposición que sería imposible identificarlo. Lo único que parecía intacto en él eran sus uñas, unas uñas bastante largas y curvadas como garras. A partir de ese entonces, el ahogado se ha convertido en una siniestra leyenda. Muchas son las historias que se han contado sobre el ahogado, y muchos suelen pensar que son varias las almas que penan, víctimas de una misma muerte, el ahogamiento. Para algunos, el ahogado es un espíritu eterno que viene cobrando víctimas desde tiempos inmemoriales. Y eso fue 5 leyendas de terror conocidas en Perú. Si te gustó, dale like y suscríbete. Muchas gracias y hasta la próxima, caminantes.